está llamando. A ver, ya está Denny en el teléfono. ¿Está llamando ya? ¿Ya está? Sí, ya. Okay. Denny ya está. Un segundo. A ver, déjame poner aquí un segundo. Dale, a ver, abre tú y yo voy a estar... Claro, conversamos con él. Ok, vamos allá. Listo. Dale. Vamos con el... están escuchando, el intro, el medio. Estamos hablando... Recuerden que están escuchando. No. Están escuchando el podcast Los Libros. Amigos, están escuchando el podcast Los Libros. Un saludo a todos, soy Exil Arjona y están escuchando el podcast Los Libros que no se ven, una producción de Media Mix 305 y Luis Felipe Rojas. Hoy conversamos con el escritor cubano Denis Fortún, cienfueguero ilustre, poeta y narrador, autor de varios textos, entre ellos Coordenadas Ilícitas, Alma Vieja y 324 Mendoza, por solo mencionar algunos. Con Denis hoy hablamos precisamente de presentaciones de libros y de un homenaje bien sentido a un apreciado escritor cubano que ya no está físicamente entre nosotros, pero que nos ha dejado sus obras. Bienvenido, Denis Fortún, a Los Libros que no se ven. Bueno, déjame primero que todo agradecerte a ti y al caballero Luis Felipe. Me da mucho placer estar con ustedes y te voy a aclarar algo. Adoro Cienfuegos. Es una ciudad espectacular. De hecho, mi blog se llama Fernandina de Nao, pero nací y crecí en La Habana, Nueva Edad. Entonces, dicho esto, entonces eres un parte capitalina. Ajá. ¿Eres un habanero ilustre o un cienfueguero ilustre? Yo diría que soy nacido en La Habana, me hice hombre, como aquel que dice en Cienfuegos, porque llegué a los 21 años y ahí descubrí cosas que todavía me marcan como ser humano. Y lo de ilustre, esa voz tuya suena divina, pero no creo que tenga mucho de eso, pero bueno. ¿Qué te puedo decir? Soy habanero, Cienfuegos, pero de verdad que mi pecho le pertenece a Cienfuegos definitivamente. Es una ciudad espectacular. No, y a Armandito le decían que era de una provincia y era de otra también, así que... Sí, Mandy nació en Santa Clara. Ajá. Yo lo mortificaba diciéndole que era de Quemado de Winner, pero no, él nació en Santa Clara, de Quemado de Winner era su familia, sus padres. Pero también se fue a vivir a Cienfuegos muy joven. Y los dos asumimos a Cienfuegos como nuestra ciudad referencia, como nuestra ciudad madre. Y tanto él como yo, pues, mucho que agradecerle a Cienfuegos definitivamente. Vamos a dar otra época y una ciudad como el Chami. De hecho, estuve en New Orleans hace unos cuantos años y una de las cosas que me atrapó en New Orleans, en el French Quarter, fue justamente que hay una impronta Cienfuegera ahí, es decir, viceversa, ¿no? Cienfuegos tiene una impronta de New Orleans muy fuerte, claro. Los colonos que llegaron, Cienfuegos es la única ciudad fundada por franceses en Cuba, la más joven, y los colonos que la fundaron salieron justamente de New Orleans, la gran mayoría, otros Haití. Y entonces Cienfuegos cogió eso, ese aire, ese charme, ese olor a New Orleans, lo tiene la parte antigua de Cienfuegos definitivamente. Bueno, Denis, cienfueguero, habanero, cubano, así que quiero comenzar por la presentación más cercana en el marco de la Feria del Libro de Miami, que será el próximo 8 de octubre. Cuéntanos un poco de Alma Vieja, de qué va, del proceso de edición y publicación. Bueno, Alma Vieja es, junto con Coordenadas Ilícitas, dos cuadernos que yo publiqué con Giovanna Martínez en cada ediciones. Mi buena Giovanna, siempre tengo que decirlo, muy paciente conmigo además, que son poesía rimada. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a escribir poesía en Cienfuegos justamente, había una suerte de movimiento fundamentalista que toda poesía que oliera rima era excomulgada, era una suerte de comunicado como John Dick. Y entonces, además de eso, había una onda muy con el verso blanco, incluso con los poemas homoeróticos. Entonces, si tú no caías en esa onda, eras la palabra que viene, no sé si debe decirlo, pero eras un come mierda si no lo hacías. Y yo siempre me ha gustado irme en contra de lo establecido, ¿no? Y gracias siempre lo digo, a un amigo, me involucré en la Metro Sicilia, me involucré en la poesía rimada y descubrí el soneto, la décima. Y caramba, me fue enganchando. Entonces,
llegué a hacer estos 2 cuadernos. Primero había hecho el libro de décima mía anterior, el primero que publiqué aquí, Zona Desconocida. Y después la dejé, pero después la recuperé. Entonces justamente lo que trata Alma Vieja, que lo voy a presentar el 8 de octubre en el QR Center a través de los eventos que coordina la Feria Internacional del Libro de Miami, que va a ser un conversatorio más bien con Giovanna, la editora, es justamente esto: poesía rimada, sonetos y romances, porque ya el de décima fue anterior. Este es justamente sonetos y romances, y es un juego que hago con ellos sin respetarlo, pero tratando de darle no un aire novedoso, tratando de llevarlo a mi voz. Y entonces pues hay gente que lo ha leído, lo gustó, hay gente que le pareció bueno. Siempre hay sus detractores en Facebook, gente que no conozco y habla horrores de mí, pero bueno, eso forma parte del juego. Además me da gusto, porque lo importante es que hable. Y en sentido general el libro es eso. Mi apego a las formas clásicas de la poesía, que sobre todo de la hispana, ¿no? En este caso la nuestra, sonetos, décimas, romance. Y me gusta la sonoridad que da, me gusta incluso leerla. Y básicamente, a grosso modo, esa es la historia de Alma Vieja. Y Alma Vieja, justamente el título es por eso, ¿no? Porque es una poesía que para muchos hoy en día está en desuso. Y te encuentras gente que la critica y al final lo que resulta es que no saben hacerla, porque también detrás de eso también hay gente que se la dan de poetas aquí en Miami, que son los grandes voces, y al final lo que no tienen idea cómo se escribe un soneto y un romance. Dicho esto, Denis, has ido de la poesía a la narrativa, yendo y viniendo entre un género literario y otro. ¿En cuál de los dos te sientes más cómodo? ¿Cuál ha sido tu experiencia con los lectores e incluso con quienes asisten a tus presentaciones de libros? Cuéntanos un poco cómo es esa conexión. Bueno, te voy a decir algo curioso. Yo empecé escribiendo cuentos muy malos, unos cuentos horribles. Y empecé escribiendo justamente porque yo veía a Mando de Armas haciendo su novela La Tabla. Y me acuerdo que una vez estando los dos en La Habana, en mi casa, fuimos a explorar unas zonas de negocios que podrían darnos ciertos dividendos favorables. Pues en lo ilícito, por supuesto. Yo escribí mi primer cuento como a las 3 de la mañana, lo desperté y le dije, Mandy, y me dijo, coño, compadre, a esta hora yo no lo oigo un cuento ni a Vargas Llosa, no seas hijo de puta, ¿cómo tú me vas a despertar a mí a esta hora para leerme un cuento? Y aquello fue como un cubo de agua, y no volví a escribir un cuento hasta años después, cuando él estaba allá incluso en Miami. Pero justamente la narrativa la empiezo por ahí, lo que empiezo es escribiendo cuentos, pero eran cuentos muy malos, es cierto. Y yo decía, esto no es que eso lo meta a nadie, pero la que era esposa mía en aquella época, que no Carlos, empezó a leer algunas cosas y me dijo, no, aquí hay cosas que lo que tienes que limpiar, aquí hay cosas que valen la pena, pero yo no estaba convencido. Y entonces, por otro amigo, Jesús Candelario, me involucro al taller de poesía que te digo, que hizo Alberto Sicilia en Cienfuegos. Y lo curioso es que el primer día del taller es lo que da libros de narrativa, y a mí me dio otra vuelta a la tuerca de Faulkner y me pidió que escribiera un ensayo. Yo no tenía muy claro qué cosa era aquello, pero eso me llevó a tropezar con la poesía, pero siempre claro de que la narrativa era lo que me había lanzado a mí a tomarme en serio la literatura. Claro, ¿qué pasa? Escribí un cuento una vez de Cienfuegos, que después se publicó aquí en Miami, y lo envié a un concurso que en aquella época era bien importante, que era el concurso del dinosaurio de cuentos cortos. Y para mi sorpresa y la sorpresa de los cienfuegueros ilustres que no me conocían, quedé finalista y el cuento cogió mención especial, mención honorífica, una cosa de esa, y fue publicada por Letras Cubanas y Luminar de Santi Espíritu. Y entonces eso pues me dio cierta confianza. Pero ahora, para responder a tu pregunta, que te he metido una mujer increíble. Sí, no, me gusta hablar contigo, caramba. Y que tu marido, si no le gusta, que lo aguante. La poesía siempre ha sido como un estado de ánimo. Y la narrativa es como llevar ese estado de ánimo a diluirlo en algo más elaborado. Así, la poesía para mí siempre ha sido... Yo conversaba el otro día con Anaís Cáceres, que le dijo que una amiga poeta le dijo que la poesía era como un piñazo de Dios en la cabeza. Yo
concuerdo con eso, pero yo no lo veo tan fuerte, ¿no? Que Dios te dé un cocotazo para escribir poemas. Yo lo que lo veo es como un estado de ánimo, como que estás poseído, como que te viene algo y ¡puf! Lo sueltas. Pero la narrativa también me da esa satisfacción, menos apasionado, pero me la da igual. Mira, dicho sea de paso, ahora el 23 de noviembre voy a estar en la Feria del Libro presentando justamente un libro de narrativa de cuentos que se llama Los hijos de Sobek, que es un cuento que yo retomo, que había hecho hace mucho tiempo. No quedé conforme, se publicó, no quise que eso pasara así, bueno, en fin, lo retomé y vas a presentarse. Es decir, la narrativa me da mucha satisfacción, pero la poesía es, ¿cómo decirte? Es esa flaca de piernas lindas que te pasa por delante y tú no puedes dejar de mirarla, tienes que caerla atrás. Wow. Amigos, están escuchando el podcast Los libros que no se ven. Esta vez conversamos con el escritor Denis Fortún. Síganos por todas las redes sociales, no nos abandones, continúen escuchando el podcast. Como dijimos al inicio de la presentación del podcast, también en octubre, específicamente el día 11, se van a presentar 2 libros del fallecido escritor Armando de Armas, quien fuera autor de novelas, libros de relatos, ensayista político y periodista, y bueno, colega mío durante un tiempo. Háblanos de los detalles, quiénes estarán presentando los textos, así que háblanos un poco de esto. Mira, el tiempo en esta ciudad, en este país, pasa a una velocidad increíble. El 8 de octubre, justamente el día que voy a presentar mi libro de poesía en el Q Center, se cumple un año del fallecimiento de Armando de Armas, Mandy, para los amigos. Mandy, desde que se fue, la gente que me conoce, que está cerca de mí todo este tiempo, sabe que sigue conmigo al lado y que él no, es decir, está presente constantemente. Y al final de su vida, Mandy tuvo ciertos encontronazos con mucha gente por su manera de pensar y él fue consecuente consigo mismo, no renunció a su manera de pensar y siguió fajado ahí hasta lo último. Mandy es un amigo especial. Mandy yo le debo mucho en la literatura y en lo personal también fue un amigo que siempre estuvo dándome la mano para cualquier cosa. Y entonces justamente lo que vamos a hacer este 11 de octubre, sábado, en el Hotel Chateau Blue de Coral Gateway, en el 1111 Ponce de León, 33134, que hay parqueo además libre, no hay problema ninguno. A través de Ego de Casca Foundation y Éxodo, que es la fundación y la editorial que dirige Velázquez Calleja, yo y otro grupo de amigos creamos, tuvimos la idea de hacer este homenaje en su primer aniversario, porque Mandy dejó una obra inédita increíble. Mandy era un animal escribiendo. Mandy se levantaba todos los días, escribía, y Mandy dejó diarios, dejó novelas de 1000 y tantas páginas, ensayos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mandy lo que dejó inédito es grande, es grande. Y entonces de este material inédito salieron 2 novelas, que una se llama Amar así en los días del coronavirus, increíblemente una novela de amor. ¿Tú te imaginas hasta que una vez Mandy escribiendo una novela de amor? Pues el hombre tenía su corazoncito. Yo lo sé. Y escribió una novela de amor. Y entonces la otra es una novela sobre la jipangada de los años 70 en Cuba, sobre todo en Cienfuegos, que se llama Eras una vez el invierno. El evento va a tener 2 presentadores de lujo, que desde aquí le estoy agradeciendo que se hayan involucrado en este proyecto, que es Alejandro Río, que va a presentar justamente la novela de la de los días del coronavirus, Amar así en los días del coronavirus, y Elvira de las Casas, que le escribió el prólogo, va a presentar Eras una vez el invierno. Básicamente lo que pretendemos es presentar a estas 2 novelas, venderlas para que sus hijos cojan su dinerito también, promover su obra, homenajear y darle un sentido de homenaje, porque Mandy, yo le digo a mucha gente, a mí, mira, Mandy te podía caer bien o mal, porque era un tipo que últimamente se radicalizó mucho. Mandy te podía gustar o no como escribía, pero era un escritor.
Y ya por último han pasado cosas aquí en Miami que yo he visto que la figura es como que apesta, que no quiere involucrarme, y a mí eso me molestó. De hecho escribí una vez, no hace mucho escribí un artículo que está en mi blog sobre algo que pasó en un evento literario aquí con la figura de él. Y sí, creo que es oportuno, que es necesario. Además, a nosotros los amigos nos da la gana de hacerlo. Lo costeamos, lo preparamos, lo hicimos todo. Y va a salir este homenaje para reconocer su obra, porque Mandy, si algo hay claro, Armando de Armas se ganó un asiento del palco en la historia de la literatura cubana, y no solamente en el exilio, en los dos lados. Que te guste o no, mira, yo no me pude leer nunca entero Paradiso, y yo no puedo decir que Lezama Lima no se me ha escrito. Lezama Lima es un dios literario, pero yo Paradiso no la pude parar. Intenté leerme las 2 veces. Desaprobaste. No, desaprobé. Sin embargo, juego de Valorio, me lo disparé como si fuera una cosa, y es de eso, montaña mágica, pero yo no pude con Paradiso. Claro. Así es. Es una asignatura pendiente, que te puedo decir. Bueno, yo creo que muchos tenemos esa asignatura pendiente, Denis. Hay en la obra narrativa de Armando de Armas una insistencia en que los personajes fueran cada vez más de carne y hueso, por decirlo de algún modo, insistiendo con su escritura en que fueran cada vez más creíbles. ¿Qué puedes decir de esto como lector y amigo suyo que fuiste y que eres? Es que Mandy, sí, eso es importante, claro. Es que Mandy, su literatura es de carne y hueso. Me encanta esa definición, porque justamente cuando tú lees la tabla, Amadí es Armando de Armas. Cuando tú lees Amar así en los días del coronavirus, el personaje Alafe es Armando. Es decir, Mandy decía... Está en su literatura. Él está en su literatura. Mandy era un tipo que se nutría de su vida. Por ejemplo, en esta novela última de Amar así me pone a mí de personaje y no me trata muy bien, que digamos, mi cabrón, déjame decirte. Normal. Y claro, esa es su manera. Y te digo honestamente, él siempre iba a beber. El abrevadero era su entorno, la realidad, lo que pasaba, lo que veía, lo que escuchaba. Nosotros teníamos una amiga en Cienfuegos que... Vicky Ruiz de Zárate, que le decía, Mandy es un hombre, tú puedes decirle cualquier cosa que él se lo va a guardar, tú puedes contar con él. Ahora, si le da por escribirla, ya ahí es otra historia. Su literatura es justamente eso. Su brevario fue el mundo que lo rodeaba, el más inmediato, el más lejano. Y siempre estuvo a la casa de eso, de lo que veía, de lo que padecía, de lo que sentía. Y sí, yo pienso que todo escritor, de alguna manera, unos más descarnadamente, otros menos, pero todo escritor siempre va a buscar en él y en su mundo, porque además es una manera de legitimar de algún modo, creo yo, lo que escribe, ¿no? Porque ahí está la credibilidad, ¿no? Aunque no por eso Julio Verne con su viaje a la luna y los 20.000 lenguas de submarino, por eso yo digo que yo no dudo que lo haya hecho, que haya ido al fondo del mar o haya ido a la luna, porque la credibilidad que le da, pero es decir, no estoy diciendo que un escritor no puede fantasear, no estoy diciendo que un escritor no puede hacer todo desde la ficción, pero el tú beber de lo que tú has padecido, de lo que tú has vivido, es una herramienta importante, es una buena fuente. Y en eso Mandy era muy bueno. Sí, yo creo que también que algo significativo en eso es cómo él trabajaba el nivel de realidad. Uh-huh. En la tabla hay cosas contadas que son tomadas totalmente de la realidad y a ti cuando lo lees te parecen increíbles. Y yo creo que el valor también está ahí, ¿no? Es decir, en transformar ese nivel de realidad. Es decir, que no parezca la calle pura y dura y ya, sino transformada por él. No, porque además de que tienes toda la razón en eso, porque por ejemplo en la tabla, en los capítulos finales hay un pasaje de que el personaje se cae del techo de un cabaret, cae un camerino, las bailarinas desnudas se asustan y después lo saludan y lo saca. Eso pasó de verdad en el cabaret de los de Agua. Sí, Mandy se cayó del techo vestido blanco y aquella mujer toda se me desnuda. Cuando Olivero gritaron, yo tuve que entrar, muchachita, este es Mandy, y empezaron el bonche, las arañas y la cosa, y cuando salimos de ahí,
él me dijo, yo te voy a escribir esto en la novela. Y yo, no, si no lo escribe, coño, porque esto yo creo que es lo que me ha pasado a ti en los últimos meses. En esas vidas nocturnas de ustedes, ¿verdad? Exacto, sí, es. Pero hay otra cosa también, él y esto, alguien lo dijo una vez, y yo lo había mencionado antes, y me dio mucho gusto. Mandy era un tipo que jamás escribió poesía. Y yo lo molestaba, lo chivaba, eso, y me decía esas cosas flojitas, bro. Y yo, pero en su obra, lo mismo en los cuentos, por ejemplo, Mala Jugada, que es uno de sus libros, de mis libros favoritos de él. Mala Jugada tiene un vuelo poético increíble. En el cuento de la pía, el final de ese cuento, cuando los monicongos le caen a pedrada al Cortadillo y a la pía, hay un nivel de poesía, un nivel poético inmenso y una construcción de imágenes bellas, hermosas. Y entonces yo se lo decía, es contradictorio que tú, que no escribes poesía, tengas esa capacidad. Y justamente lo digo por esto que tú acabas de decir, no, la realidad él la escribía, pero le daba un toque, le daba un cincelado a eso, muy apegado a la vean poética, que podía decir, esto no es real. Y sí lo fue. Sí lo fue, porque la mayoría de las cosas que escribió él sí lo fue, ya fuese en esotérica, ya fuese en política, porque además hay que hablar de sus libros también de ensayo, el mito del antiexilio, Naipes en el espejo. Era un cabroncito, chico. Era un personaje, vamos a recordarlo así, ¿verdad? Bueno, Denny, vamos a recordar entonces la fecha, la hora y el lugar de los dos eventos para los que nos están escuchando en el podcast Los Libros que no se ven, que estamos conversando con el escritor Denny Fortune y hemos estado hablando de estos eventos que se van a estar desarrollando en el mes de octubre. Así que recuérdanos todos esos datos, por favor. Cómo no, primero agradecerte, Exilda, a ti y a Luis Felipe. Desearles mucho éxito en su proyecto. Me encanta esto que están haciendo, una manera de reinventarse y de reinventarse dentro de lo que le gusta, porque uno puede estar, como en mi caso, trabajando en los seguros, en la clínica, o tú, no sé, en cualquier cosa, haciendo cualquiera, pero siempre que te involucres en lo que te gusta, eso es espectacular. Y quiero dejar eso claro. Sí, el periodismo también es un poco así, como hacer Uber, vender seguros. No, claro, no, pero además te encuentras la historia. La literatura también es un poco cocinar, ¿eh? Yo te voy a decir algo, Ernesto G. Mauricio Espar, yo leo mucho de hecho le tengo su libro de crónicas de la pequeña, y yo te digo una cosa, ese muchacho tiene el ojo que es un radar, pero disfruto su post de Facebook justamente por eso, porque él está ahí en la calle viéndolo todo, y eso es lo que le da al escritor el material. Claro. Pero bueno, viendo que me he extendido, posiblemente ese podcast más largo que han hecho ustedes. Lo que va a pasar el 8 de octubre, la presentación de mi libro de poemas Alma Vieja, de sonetos y romance, y el 11 de octubre en el Hotel Chateau Blue de Coral Gable se va a hacer este homenaje a Mando de Armas con la presencia de Alejandro Ríos y Elvira de las Casas. Se va a presentar Érase una vez en el invierno y Amar así en los días del coronavirus. Y este evento, como ya te dije, está coordinado por Ego de Casca, son de hecho con la editorial Éxodo de Ángel Caeja y un grupo de amigos que nos hemos involucrado apoyando ahí para que esto pase. La invitación, en mi caso el miércoles es un día atravesado, pero bueno, va a haber pisco labi, va a haber su cosita rica, a lo mejor el que tenga tiempo y no tenga que levantarse muy temprano el jueves puede ir. Y la otra va a ser el sábado en el hotel, y ya es de todos conocidos de que Calleja cuando hace sus eventos, pues él se la gasta llevando whisky, comidita y estas cosas, entonces se va a unir lo útil con lo agradable. Los invito a todos, ustedes no me pueden faltar. Y nada, agradecerle infinitamente la oportunidad del podcast y agradecerle que escuche esto, la paciencia, porque hablaba más con el cotorro. No, el gusto ha sido de verdad que de nosotros conversar contigo. Miami nos sobrecoge a veces y no tenemos tiempo ni para hablarnos por teléfono, pero esto ha sido muy bueno, Denis. Y gracias a ti por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast Los Libros que no se ven. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes y nada,
Bonnie and Clyde, les deseo lo mejor. Un beso grande. Beso. Así vamos terminando el capítulo de hoy. Soy Exil Arjona y esta es una producción de Media Mix 05 junto a Luis Felipe Rojas. Recuerda visitar nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, suscribirte y darle me gusta. Estamos en todas las redes sociales.